Estaba pensando que hay una frase que seguramente conocen que se le atribuye a Clinton que dice: es la economía estúpido. La pregunta para Rulo es si la gente vota con el bolsillo. ¿Cuánto influye la economía al momento de votar? A ver, ¿le damos la autoría a quien corresponde? Sí, claro. James Carville se llamaba, era el jefe de campaña de Clinton, quien expresó esta frase como diciendo que si se centraban ahí, la campaña iba a ser exitosa, porque eso es lo que le importaba a la gente, el tema del bolsillo. Bueno, la experiencia argentina marca que son muchas más cosas de las que se tienen en cuenta para votar, pero con distinto peso en distintos momentos, ¿no? Digamos, el tema por ahí de la recuperación de la democracia en el año 83 era lo fundamental, alguien en el que se confiara porque era el que podía encontrar ese lugar para los argentinos en aquel momento. Después lo que fue la crisis del final del gobierno de Alfonsín y Menem como la alternativa de cambio, cuando también después de 10 años de menemismo otra vez votar por el cambio, un de la Rúa que en realidad en su propuesta no ofrecía demasiadas diferencias en lo económico, justamente, a pesar de los problemas económicos que ya había. Es decir, vamos viendo a lo largo de la historia. También con él. Claro, y vamos viendo a lo largo de la historia cómo inclusive van cambiando la distinta importancia que se le dan a los propios factores económicos. Pero en momentos preocupa mucho la inflación, en otros momentos preocupa más el desempleo. Entonces, estos dos factores que siempre se utilizan como argumento, no siempre pesan lo mismo en distintos momentos ¿Y hoy cómo pesa la economía? Porque hace un ratito más temprano hablabas, ¿no?, del traspaso de poder, los cambios de presidente con crisis de por medio. ¿Hoy cómo se llega a este cambio de presidente? A ver, en cuanto a lo económico, ¿no? Si uno elige a dos o tres ejes fundamentales de la economía como pueden ser las mayores preocupaciones en las últimas décadas. Uno diría, deuda externa ha sido la gran preocupación de estas últimas décadas para Argentina. Alfonsín, por ejemplo, llega en el 83 con una relación de deuda-PBI del 46%, que para esa época era altísima, porque la dictadura había empezado en el 76 y había tomado un país con una deuda del 13% del PBI. La elevó al 46%. Recordemos, antes de que asumiera Alfonsín, un año antes, con Cavallo como presidente del Banco Central, se había nacionalizado la deuda privada de las grandes corporaciones, es decir, se hizo el Estado cargo de esa deuda, con lo cual creció muchísimo la deuda, más allá de lo que había hecho la dictadura. Esta situación, inclusive toda la situación de lo que fue la década del 80, la crisis de América Latina, el neoliberalismo que ya se imponía a nivel internacional con los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Gran Bretaña, todo el proceso que se dio en ese momento del Fondo Monetario Internacional saliendo al rescate de los países endeudados, pero con políticas que los endeudaron todavía más. Todo esto provocó que Alfonsín también terminara con una situación de crisis que de alguna forma ya estaba incubando la crisis de la deuda que iba a vivir en los 90 toda América Latina. Y el plan de convertibilidad, si uno lo traduce a términos económicos, diría que la estabilidad de precios que lograba ese plan, la dolarización que tenía la economía, que impedía que el Banco Central emitiera dinero por encima de esa paridad 1 a 1 con el dólar y por lo tanto con las reservas, obligaba que la única forma de conseguir recursos era la deuda. Entonces, era un plan que llevó al país a seguir incrementando la deuda a lo largo de la convertibilidad. Y por eso es el estallido, no en manos de Menem, pero sí en manos del gobierno que lo siguió, de la Rúa. El estallido del 2001 es el estallido de la deuda, que hizo explotar a la convertibilidad. Con lo cual, esa crisis de la deuda se fue creciendo como una bola de nieve hasta que estalla en el 2001 y sucede lo del 2003. Este proceso que tuvo Argentina de desendeudamiento, objetivamente hizo que la deuda desapareciera como problema central, como problema fundamental de la economía, y yo creo que es la primera vez que el próximo gobierno, sea quien fuere el elegido en las urnas en octubre, no va a tener dentro de esa herencia que siempre se habla con los cambios de gobierno, un conflicto de deuda, más allá de un conflicto que yo creo que es más político que un problema de deuda, que es el conflicto con los fondos buitres. Eso, ¿cuáles son los desafíos del próximo gobierno en el sentido económico, no? Pareciera que este es uno de los desafíos, el tema de los fondos buitres, porque está muy ligado a toda la vinculación con el sector externo que tenga Argentina. Y que lo va a tener de entrada. Y lo va a tener de entrada, pero eso, Roberto, en el marco de una crisis internacional, porque Argentina ya viene padeciendo
dos problemas básicos con respecto a la crisis internacional, cosa que no había aparecido en la primera etapa de la crisis en el año 2008. Hoy tenemos problema de caída de precios de los productos exportables de Argentina y caída de la demanda de los principales socios comerciales de Argentina, que están sufriendo más que Argentina las consecuencias de la crisis, como es el caso de Brasil. Por eso tenemos caída de exportaciones en cantidad y en precios, con lo cual tiene un doble problema Argentina ahí. Lo que hizo Argentina en estos años es optar por fortalecer el crecimiento económico interno para sustituir ese problema externo que le viene. Entonces esto provocó una situación de mayor emisión y mayor forma de financiamiento del propio Estado sobre esa política de crecimiento. Esto es una decisión del próximo gobierno si continúa en este proceso o cómo va a afrontar esa crisis internacional. La otra solución, la otra alternativa que se plantea en la discusión es la del ajuste, es el tema de, bueno, subamos el tipo de cambio, levantemos el valor del dólar como para compensar esa política, esas dificultades que hay en el comercio exterior. Bueno, eso tiene, al revés de esta política que se eligió, un costo altísimo internamente y beneficia a los sectores exportadores. En un ratito nada más vamos a ver. Creo que es uno de los grandes desafíos. Vamos a ver cómo se inserta la Argentina en este panorama mundial, con lo que está pasando en Grecia, en Portugal, en España y demás, porque es como el recargado, está el neoliberalismo recargado con estas recetas.